Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo un par de minutos en lo que se terminen de incorporar unos compañeros. Hola, licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si será mi equipo, pero no alcanzo a escuchar bien. O no sé. Todavía no hemos iniciado. Les dije que esperáramos unos minutos en lo que se incorporaban unos compañeros. Perdón. No hay problema. Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Godofredo Rodríguez Parrales y estaré con ustedes en la materia de Derecho Internacional Público. Creo que ha sido un reto para todos y cada uno de nosotros continuar de esta manera virtual. Y el año pasado, pues que fue algo totalmente inesperado, iniciar el ciclo de manera normal y transformarnos a la virtualidad de un día para otro prácticamente. Entonces, me gustaría escuchar a alguno de ustedes. Sé que no es la forma o el mecanismo más adecuado para presentarnos. Me gustaría verlos. Siempre me gusta aprenderme los nombres de todos, aunque no lo crean, siempre lo hago. Y este es un mecanismo que no me lo facilita, pero me gustaría escuchar a alguno de ustedes con relación a la experiencia de los ciclos del año pasado con relación a la virtualidad y las expectativas de este ciclo. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carla Romero. ¿Activo la cámara o no es necesario? Como usted se sienta más cómodo. Ok. No va a activar la cámara. Voy a hacerlo. Ok. Ahí está. Gracias.
Gracias a usted. En lo personal, la modalidad virtual siempre se me ha dificultado un poco más, o sea, creo que del resto de mis compañeros, no sé. Pero porque soy súper kinestésica, o sea, yo necesito estar como aprendiendo, viendo, cuando interactuamos siento que aprendo mejor, interactuar de forma personal. En cambio, en la computadora tiendo a distraerme un poco más, pero para esta clase, o sea, para este año, este ciclo, sí tengo expectativas que sea un poco más práctica la clase, que desarrollemos contenido de vivencias o de experiencias, no sé, usted, toda su experiencia de catedrático, docente, no solo en la docencia, sino en la práctica, ¿verdad? En la materia. Me gusta mucho cuando se desarrollan casos prácticos y nosotros nos involucramos como en el desarrollo, em, en el desarrollo del caso expuesto, ¿verdad? Em, Me gusta mucho cuando la teoría la asociamos a la realidad, o sea, se lleva a lo real, ¿verdad? No solo nos quedamos como en la teoría. Y esas son mis expectativas para este ciclo, en esa materia, y es aprender como em, la teoría aplicada en la práctica. Ujú. Le agradezco muchísimo, muy bien. De hecho, eso es algo que yo trato de aplicarlo. La teoría del derecho internacional, además, en casos reales y en nuestra normativa interna, que es lo importante. Y también, como usted dice, pues tratar de ser un poco más dinámico, que incluso el año pasado, pues de las situaciones que realmente me dolió mucho, esta situación es que había preparado para en ese entonces los grupos que tenían de Derecho Internacional Público, pues se había organizado una actividad con el director de la OEA que iba a ser de manera presencial en la universidad y pues terminó siendo de esta manera de forma virtual varios meses después. Entonces, pero bueno, se tuvo que hacer de esa manera y este año, este ciclo, espero hacerlo de nuevo y ustedes y el otro grupo pues van a estar, primero Dios, invitados, pero contar de nuevamente con las autoridades de ese organismo internacional para además de una forma práctica exponer las actividades que realizan los organismos internacionales en nuestra región y en nuestro país, que también es algo, además de interesante, es algo que muchas veces se desconoce. Sabemos que existe la ONU, por ejemplo, sabemos que existe la OEA, pero sabemos que actúan, pero muchas veces desconocemos el campo de acción. Entonces, ese era algo que había preparado de forma presencial, pero lo haremos, primero Dios, de nuevo, de forma virtual. Así es que más adelante espero contar de nuevo con esa actividad. Y también dentro de las actividades que realizaremos, les he subido en el foro la rúbrica de las actividades y entre esas la primera que corresponde al primer registro, que la pueden hacer en grupo, que el tema es la extradición. La idea de este tema es que investiguen qué consiste, sus modalidades, el campo de acción, quién la ejecuta, etcétera, pero que sea totalmente libre la forma en que van a entregar ese trabajo de investigación. Puede hacerlo en grupo o individual, pero la idea es que exploten esa creatividad, que utilicemos de alguna manera positiva esta situación de la virtualidad y entonces podamos explotar esa creatividad y hacer uso de la tecnología para eso. Entonces, la idea de darles ya también el tema es que vayan con tiempo preparando su trabajo. Creo que han tenido de alguna forma tiempo para conocer a sus compañeros. Ustedes creo que son ciclo 7, entonces creo que de alguna forma han interactuado de forma presencial, entonces pueden
conocerse un poco y pueden formar grupos. No es necesario que me vayan diciendo con quién va a formar grupo. Yo en el foro habilitaré un portal, un foro para indicarles la fecha de entrega, que va a ser hasta el final, que más o menos una semana antes de la semana de primeros parciales, y las indicaciones generales del trabajo, y la idea es de que vayan realizándolo, la investigación, y vayan formando grupos. Así también la actividad del segundo registro, está el tema también, para que incluso pueden ir investigando poco a poco ese tema. Y para la actividad de trabajo del tercer registro es también un tema de investigación, pero ese tema es un tema que será seleccionado también en grupo y lo podremos hacer más adelante para que también tengan el tiempo suficiente para poder investigar. La idea del último trabajo de investigación es que sean temas distintos, que cada grupo tenga un tema de interés en el derecho internacional, que incluso les va a parecer interesante los temas, incluso de realidad actual. Entonces, la idea es que sean trabajos totalmente diferentes y temas totalmente distintos. Entonces, la dinámica va a ser de esa manera. Al final de cada semana, es decir, con ustedes estamos los días lunes y jueves, entonces a más tardar el sábado se subirá lo visto durante toda la semana de la clase. Trabajamos con PowerPoint y la presentación la van a tener en el foro. Cualquier pregunta la pueden hacer en cualquier momento. En el foro pueden escribir, incluso en el chat pueden hacer preguntas o comentarios sobre cualquier cosa y yo trato de responderle a cada uno de ustedes. Trato de hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Alguien más quisiera opinar sobre su experiencia? No sé si puedo hablar yo, licenciado. Sí, por supuesto, es Leo Ventura. Ahorita solo activo mi cámara. Gracias. Vale, creo que ahí estoy. Hola, muy buenas tardes, licenciado y compañero. Pues la verdad, la educación en línea, como usted dice, es algo que no se esperaba, pero siento que la universidad hasta cierto punto la ha implementado bastante bien. Si bien tiene uno que otro error, sí la ha logrado implementar bastante bien. Y siento que viene a favorecer más que todas las personas que no se pueden movilizar con tanta facilidad. Digamos porque viven en un lado, salen muy tarde, se exponen más al virus. O sea, siento que si bien tiene ciertos errores, pero se ha logrado implementar bastante bien y siento que es un modelo, algo ya permanente, igual que el uso de mascarilla, igual que el distanciamiento social, que lavarse las manos, que etcétera, etcétera. Es un estilo de vida al que nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, y hablamos de las cosas positivas, como les digo, de las personas que, digamos, viajan en el transporte colectivo y se les dificulta bastante de estarse movilizando de un lado a otro. Porque, por ejemplo, yo tenía varios compañeros que a veces salían bien tarde y ya no lograban alcanzar a agarrar ni siquiera el microbusito, pues. Entonces yo les echaba la mano y los iba a dejar Metrocentro o cosas así. La cosa es también ayudar. Entonces, como le digo, o sea, siento yo que esta es una nueva forma de vida a la que nos tenemos que adaptar y yo siento que poco a poco, incluso Zoom o
varias herramientas van a ir mejorando su calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como mi experiencia. Gracias, Leo. Sí, realmente es una nueva forma de vida que nos ha tocado prácticamente sin estar preparados para ello. Y sí, ha sido un poco tedioso porque realmente somos personas de costumbre. Entonces teníamos realmente la costumbre muchas costumbres arraigadas que nos ha costado ir modificando debido a esta nueva modalidad. Con relación a las plataformas, también es un tema que quería consultar con ustedes. Yo tengo cuenta en esa Zoom y además en Microsoft Teams. Y quería consensuar cuál es la más práctica y la más factible para ustedes, porque el ciclo anterior recibí comentarios que habían tenido problemas con Microsoft Teams. Entonces, quiero saber qué opinan de cuál es más factible para ustedes. Teams es mejor. Hola, perdón. En mi experiencia, opino que Teams es mucho mejor que Zoom. Ok. De mi parte, me va mejor con Zoom, porque como cada 15 minutos, antes de querer empezar su clase y Ok, Valeria. Igual de mi parte, creo que Zoom es mejor. No sé si puedo decir algo rápido, licenciado. Sí, claro, Leo. Por mi parte, pues las dos plataformas son bastante buenas. Lo único que el problema con Microsoft Teams que el año pasado tuve fue que un catedrático había hecho como las clases en un grupo cerrado. Entonces uno tenía que entrar con su usuario, o sea, con otro usuario que le proporcionaba la universidad. Entonces eso era mucho más tedioso, pues. Entonces muchas personas se quedaban sin entrar a las clases porque, pues sí, o sea, era bastante complicado. Entonces, si llegamos a utilizar Microsoft Teams, deberíamos de usarlo libre, pues, o sea, que uno puede entrar con el usuario ya predeterminado, el de Hotmail, pues, y Zoom, pues, es casi lo mismo. Entonces, siento yo, solo este pequeño detalle de no hacer las clases en grupos privados, porque en la Sí. asistencia, póngale que habían un poquito más de la mitad y la otra mitad, pues, valía. Sí, de hecho, no, yo no las hago así justamente por eso. Entonces, ya sea Zoom o Microsoft Teams, lo dejo abierto y únicamente envío el link, que es de forma pública. Entonces, por eso no habría inconveniente. Gloria Martínez pregunta de cuántos van a ser los integrantes para los grupos. Todavía no lo he definido, pero solo quiero recalcar que el ciclo anterior tuve problemas en cuanto a que varios compañeros estudiantes aparecían en grupos diferentes, como si hubiesen trabajado en 3 o en 2 grupos, lo cual no es cierto. Entonces, eso es lo único que me gustaría evitar, de que aparezcan personas repetidas en grupos y garantizar de que si son 5 o que son 3, pero que efectivamente no va a haber ningún inconveniente. O quejas de que, por ejemplo, a medio trabajo y sin avisarme nada, de repente tienen que sacar a uno, un compañero, porque supuestamente no aportó, no trabajó. Entonces, eso es lo único que quisiera evitar. Todavía lo de los integrantes lo voy a ir definiendo más adelante para ver también el número de inscritos finalmente para ello. ¿Alguien más quisiera dar su aportación?
Bueno, entonces iremos entrando un poco en materia para empezar con el programa. Bueno, comenzaremos con lo que es el concepto de derecho internacional público. Primero, tener en cuenta que derecho internacional público es una rama del derecho, es decir, es parte de la ciencia jurídica. Y cuando hablamos que es de derecho público, todo el derecho público tiene vinculación con el Estado. Por ejemplo, tenemos el derecho privado, que son las relaciones entre particulares, por ejemplo, las relaciones mercantiles, las relaciones contractuales entre particulares, es lo que se conoce como derecho privado. Cuando hablamos de derecho público es cuando hay alguna intervención por parte del Estado, y eso es lo que se conoce como derecho público. Por lo tanto, el derecho internacional público es una intervención del Estado, pero a nivel internacional. Y este concepto que vamos a manejar es el siguiente. El derecho internacional público es la rama del derecho público que estudia las relaciones entre estados y los demás sujetos de derecho internacional, así como la organización y funcionamiento de la comunidad internacional. Es decir, que el derecho internacional público trata la relación entre los estados en la comunidad internacional, los organismos internacionales y todo sujeto de derecho internacional. ¿Y quiénes son los sujetos de derecho internacional? Pues somos cada una de las personas que habitamos este bello planeta, porque somos personas sujetos de derecho y es lo que se conoce como derechos universales o derechos humanos, que es parte del derecho internacional. La comunidad internacional finalmente trata de proteger los derechos humanos en toda la comunidad internacional y trata de regular esa situación. Es decir, además de la relación y el comportamiento de los estados y la relación de los estados con los organismos internacionales, es la protección y la promoción de los derechos universales de todas las personas. Así, la necesidad de que exista el derecho internacional es justamente tratar de regular esa situación, regular el comportamiento de los estados y proteger y promover los derechos humanos, los derechos universales de manera internacional. Y esa es una de los, además de las funciones, de la necesidad de que exista el derecho internacional público. Y es una característica bien peculiar, porque el derecho es la ciencia que trata de regular el comportamiento humano. Pero existe lo que se conoce como leyes o codificaciones para tal efecto. Así, por ejemplo, en nuestro organismo de legislación interna existen lo que se conoce como leyes civiles o código civil que trata la regulación de los comportamientos entre particulares en nuestro país y regula los procedimientos, por ejemplo, de contratos, de relaciones mercantiles, de relaciones contractuales, y todo está codificado
en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Mercantil, que establece las leyes para regular el comportamiento de los particulares. Pero eso es una codificación o una ley. Y lo que sucede en el derecho internacional público es que no existe una codificación general o una ley que regule esta situación. Y esto es una de las características esenciales del derecho internacional público. Que la regulación de los estados y del comportamiento de los estados en la comunidad internacional se basa en principios, y estos principios son de cumplimiento en la comunidad internacional, y debe procurar estos comportamientos, la armonía y el ambiente de paz. Tal vez es algo que se escuche común o algo trillado de procurar la paz en la comunidad internacional, o como una frase para Miss Universo, pero en realidad eso es la función del derecho internacional público. Es garantizar la paz universal, regulando la actividad de los estados, el comportamiento de los estados, y protegiendo y promoviendo los derechos universales. Y de esa manera se garantiza en la comunidad internacional esta armonía y esta paz universal. Y dentro de esta actividad, en el derecho internacional público existe lo que se conoce como normas US Cogens, que son normas de derecho internacional que son consideradas imperativas, es decir, de estricta cumplimiento, obligatorias, que no admiten exclusión, no admite la alteración de su contenido, y los estados reconocidos en la comunidad internacional se encuentran obligados a cumplir estas normativas que son denominadas US Cogens. ¿Cuáles son estas normativas de carácter obligatorio? La primera es la prohibición de amenaza y uso de armas nucleares. Como ven, podemos ver que esta es el reto más grande que tiene la comunidad internacional, que es tratar de prohibir el uso de armas nucleares y la amenaza por medio de armas nucleares en la comunidad internacional. Es quizás el tema en la comunidad internacional que genera más dolor de cabeza. Siguiente aspecto, la prohibición a la tortura en procesos judiciales o procesos internos. Es decir, trata de prohibir que la tortura sea un mecanismo legal o un mecanismo jurídico para que los estados utilicen como forma de resolver el derecho en su sistema legal interno. Es decir, está prohibido que la tortura sea parte de un proceso penal, por ejemplo, que la tortura sea una consecuencia de un proceso judicial o un castigo. La tortura está prohibida en todo aspecto. Y el último, que también es bastante complicado de resolver en la comunidad internacional, es la prohibición o resolver los crímenes de humanidad, o lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son los hechos que se consideran que afectan a la comunidad internacional cuando se afecta a una cantidad de personas. No está determinada a una cantidad específica de víctimas, sino que está considerado por los motivos. Cuando, por ejemplo, se comete homicidio o feminicidio de varias personas y está fundado en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, entonces lo vamos a considerar como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto la comunidad internacional tiene interés en proteger esa situación y que además se resuelva ese crimen y que al menos sea investigada esa situación porque la víctima finalmente no solamente son esas personas que han sido afectadas, sino que es la comunidad internacional porque es de relevancia internacional. Tal es así que existe un principio de universalidad que está aplicado en la comunidad internacional para poder resolver este tipo de hechos. Si alguien, por favor, quisiera pedirle ayuda, nos pueda colaborar buscando en el Código Penal el artículo número 10 y alguien nos puede colaborar, por favor, con la lectura. Lick dijo artículo 10, ¿verdad? Sí, del Código Penal. Vale, ya lo tengo, se lo leo. Por favor. Artículo 10, principio de universalidad. También se aplicará la ley penal salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier persona en un lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos afectaren bienes protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas del derecho internacional, o impliquen una grave afectación a los derechos humanos reconocidos universalmente. Muchas gracias, Lucía, ¿verdad? Sí. Gracias. Como vemos, es un principio de universalidad de aplicar. En nuestro caso, podemos aplicar la ley penal de El Salvador a cualquier persona que haya cometido un crimen de lesa humanidad, aunque hubiese cometido el crimen fuera del territorio de El Salvador. Es decir, como tiene interés de carácter internacional, porque se ha afectado derechos humanos y se ha afectado una cantidad de personas por motivos que vemos acá y es considerado de lesa humanidad, entonces puede ser juzgado a esta persona aunque el hecho no ocurrió acá en El Salvador. Y les pongo un ejemplo concreto que causó mucha confusión recientemente. El caso de los jesuitas fue un hecho que ocurrió en El Salvador, pero una persona fue juzgada y condenada en España. Y se aplicó este principio, el principio de universalidad. Ese hecho definitivamente es catalogado como un crimen de lesa humanidad donde se le quitó la vida a varias personas por motivos además políticos y religiosos. Por lo tanto, es considerado un crimen de lesa humanidad y por este principio de universalidad y de protección a los derechos universales, es que este salvadoreño fue procesado y fue condenado allá en España. Como vemos, este principio está aplicado en nuestra legislación y así la comunidad internacional, sus estados, tienen la obligación de incorporar en su legislación interna este principio para que puedan ser procesada cualquier persona que cometa un crimen de lesa humanidad y tenga interés la comunidad internacional en que se resuelva dicha situación. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Verdad que la corrupción se considera un crimen de lesa humanidad, verdad?
No, la corrupción no es catalogado como un crimen de lesa humanidad. Ya, es que uno de nuestros catedráticos creo que nos dijo que sí era, pero por eso me quedé con la duda. No. De hecho, no puede ser considerado de lesa humanidad por la situación de que es una situación interna de cada estado. Por ejemplo, un funcionario X que realiza actos de corrupción es una situación que debe resolverse de forma interna en cada estado. Ya, excelente. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son entonces las funciones del derecho internacional público? Como vemos entonces, establecer derechos y deberes de los sujetos en la comunidad internacional. Es decir, debe establecerse cuáles son los límites y los deberes y los derechos que tienen, por ejemplo, los estados en su comportamiento en una comunidad internacional. Promover la defensa de los derechos humanos, es decir, cada estado reconocido por la comunidad internacional debe de, en sus mecanismos internos, en su legislación interna, debe adecuar para la promoción y la defensa de los derechos humanos, que esa es prácticamente la función principal de toda la comunidad internacional debería de ser la promoción y la defensa de los derechos humanos y finalmente garantizar la paz universal con relación a ello. Otro aspecto es regular las relaciones entre los estados y los estados con los sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, trata de regular el comportamiento, las transacciones y toda relación de estado a estado y además regular las actuaciones entre los estados y los organismos internacionales. Y además de ello, establecer la competencia de los organismos internacionales porque cada organismo internacional tiene una función específica y debe estar regulada su campo de acción y además su actuación en la comunidad internacional. Y proporcionar a los sujetos de derecho internacional público las soluciones pacíficas para no recurrir a la guerra, sometiéndolos al arbitraje. Por lo tanto, el derecho internacional público trata, además de promover la defensa de los derechos humanos de manera universal, evitar en todas luces a no recurrir a la guerra. Es algo que tal vez también se escuche algo básico o trillado, pero es la función del derecho internacional, brindar soluciones y regular los comportamientos de los estados de manera pacífica para no recurrir a la guerra. Y aún así, se debe recurrir a la guerra, pues establecer las reglas que se van a llevar en ese conflicto. Vamos a hacer una diferenciación de lo que es un conflicto interno y una guerra. La guerra es un conflicto bélico declarado y reconocido entre dos o más estados a nivel internacional. Lo que, por ejemplo, tuvimos nosotros en nuestro país, eso fue un conflicto armado, un conflicto bélico interno.
Eso no fue una guerra. Y es algo que también en la actualidad genera confusión, porque a nivel de la comunidad internacional y en el derecho, la guerra es el conflicto interno en la que dos o más estados intervienen a nivel internacional. Y aún en una guerra donde dos o más estados están interviniendo, se debe garantizar el cumplimiento a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, estableciendo límites, estableciendo incluso reglamentando el uso de las armas, y como vimos en las normas US Cogens, por ningún motivo, aunque esté declarada la guerra a nivel internacional, por ningún motivo utilizar armas nucleares para llevar a cabo este conflicto. Por lo tanto, les repito, de las funciones principales es proteger y promover los derechos humanos y regular la competencia y el comportamiento de los estados para no recurrir a la guerra. ¿Preguntas hasta acá? ¿Continuamos? Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta el derecho internacional público? Como vemos, la comunidad internacional está compuesta por todos los estados reconocidos más los organismos internacionales, y entre toda la comunidad internacional vemos las funciones. Ahora, ¿cuáles son los retos o los problemas para llevar a cabo esas funciones? Primero, el derecho a la guerra, que es justamente tratar de evitar que la guerra sea un mecanismo para solución de conflictos. La guerra no debe ser un mecanismo de solución de conflictos. Por el contrario, debe de haber alguna mediación o solución de conflictos a carácter internacional para no acudir a la guerra. Y la protección a los derechos humanos. ¿Por qué piensan ustedes que la protección a los derechos humanos a nivel universal es un problema y un reto para la comunidad internacional? Me gustaría escuchar sus opiniones. Licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué creen que la protección a los derechos humanos es un problema o un reto para la comunidad internacional? No está muy complicado, la verdad, porque existen muchos países en los cuales a las personas se les vulneran sus derechos humanos y de diferentes formas, como por ejemplo se les vulnera lo que es la libertad de expresión, la libertad de culto, también a las mujeres, etcétera, etcétera. Y el problema de la comunidad internacional es que uno no puede intervenir directamente en un país. O sea, no puede venir y decir, ya no hagan esto. O sea, porque se está atentando contra la soberanía del país. Lo único que pueden hacer es como intervenir, pero de una forma un poco más discreta, como por ejemplo en programas de ayuda social, eh, ayudas económicas, eh, donaciones, etcétera, etcétera. Entonces es un gran problema porque alrededor del mundo son muchísimas millones de personas a las que se les están vulnerando sus derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, no necesariamente nos referimos a que estén sufriendo físicamente, sino que también hay derechos humanos, como por ejemplo el respeto, la dignidad,
etcétera, etcétera. Entonces es un problema que siempre ha estado, o sea, el ser humano siempre ha tenido esos problemas desde sus inicios, siempre se ha dado eso. Lo único que ahora en día se le está tomando un poco más de importancia, pero eso siempre ha estado. Muy No bien, sé. gracias. Gracias, Leo. ¿Alguien más? Perdón, su nombre es Leo o Leonel o Leonardo. Leonardo Ok, Ventura, pero todo el mundo me conoce como Leo, de acuerdo. entonces por eso. ¿Alguien más? Yo considero que aparte de lo que menciona Leo, también tiene que ver con la desinformación de las personas. Disculpe. Con la desinformación de las personas. ¿Y a qué me refiero? Creo que a veces es bien complicado, y sobre todo en Latinoamérica, y bueno, Centroamérica especialmente, porque las personas ni siquiera conocen que tienen los derechos más básicos y que hay mecanismos internos que están orientados a su protección. Y es mucho más complicado que la gente conozca que hay organismos internacionales que también velan por esa protección y cuál es el proceso para ellos, cómo comenzar un proceso, ¿verdad? En el que también se les pueda amparar. Y quizá agregándolo o abonando lo que mencionaba mi compañero, y creo que él tiene mucha razón en ese punto de que es una situación que siempre ha existido, como la vulneración de derechos humanos, pero creo que también uno de los problemas que se tienen en cuanto a eso es que siempre van a haber intereses de las personas que tienen más poder, ya sea económico o militar, para cumplir los objetivos que les beneficien a ellos. Y es bien difícil cuando hay tanta impunidad o cuando los mecanismos que deberían funcionar no funcionan correctamente, llevarlo a cabo. O, por ejemplo, a pesar de que hayan tantas convenciones a nivel internacional, el Estado es el que decide al final si quiere o no adherirse, ¿verdad? Y al final ratificarlo. Y eso lo llevaría a modificar ciertas leyes internas. Entonces, si no son de su conveniencia, simplemente no lo va a hacer, ¿verdad? Y aunque estén adheridos y a veces se les den las recomendaciones o las indicaciones, muchas veces si no les conviene, simplemente no lo hacen. Y como decimos coloquialmente, se hacen los locos, ¿verdad? Entonces, eh, en mi opinión, realmente son como muchos los retos. Creo que por eso mismo se encuentra dentro de los principales problemas. Gracias, Lucía. Solo abonando un poco más a lo que dijo mi compañera, ¿puedo? Sí, claro. Pues yo también estoy de acuerdo con el punto de que dicen de que muchas personas no conocen sus derechos humanos y en muchos casos, más que todo aquí en El Salvador, por la desinformación y así, a las personas se les vulneran sus derechos humanos sin ellos siquiera darse cuenta, como por ejemplo en las empresas. O sea, los derechos humanos abarcan tantas cosas e incluso aspectos tan simples que uno hasta cierto punto ni siquiera percibe, pero son parte de los derechos humanos. Entonces, porque aunque no parezca, hay derechos humanos que son tan imperceptibles, si se puede decir así, que no se les da la suficiente importancia. Como por ejemplo, un ejemplo, que a uno no lo llamen por su propio nombre, sino que le digan ya sea apodos o seudónimos un poco ofensivos. En la cultura salvadoreña eso ya está bien visto, o sea, es como que ya nos tratamos así, pero se está vulnerando un derecho humano, que es el derecho humano a la dignidad. O sea, cuando a una persona se le está tratando así, no se le está tratando con dignidad ni respeto. Entonces, sí, siento que sí tiene razón mi compañera también. Muy bien. Para abordar ambas aportaciones de manera integral, entonces hagamos una diferenciación. Digamos que el reto y el problema de la protección a los derechos humanos
de manera general son dos aspectos. Un aspecto internacional que podríamos llamarlo, que es por la diferencia de cultura, religiones de todos los estados. Por ejemplo, como Leo mencionó, a nivel internacional, por ejemplo, los países árabes, que como sabemos, las mujeres no tienen la misma oportunidad y los mismos derechos que los podemos tener acá en El Salvador. Y eso, por ejemplo, es un gran problema y un gran reto porque hablamos de situaciones religiosas. Es una violación desde nuestra perspectiva a derechos humanos, pero desde la perspectiva de ese Estado es una situación religiosa que está arraigada desde hace miles de años. Entonces, es un problema tratar de ir cambiando una situación arraigada en un estado como esos que además que el poder religioso y el poder del Estado está concentrado en una sola persona, es difícil cambiar esa situación, porque ya para todos, y algo que decía Lucía, incluso se vuelve ya algo normal, ya la violación de derechos humanos llega a tal grado de que ya lo vemos normal de que las mujeres no tengan libertad de expresión, de voto, de absolutamente de nada. Entonces, eso es un problema para la comunidad internacional. Y otro ejemplo de esta situación arraigada, por ejemplo, en los países de África que tienen esa costumbre desagradable, inhumana, por ejemplo, la mutilación genital femenina, que está basada también en situaciones religiosas, ya totalmente desfasadas, y es un reto también para la comunidad internacional tratar de erradicar esas prácticas y esas costumbres totalmente despreciables. Entonces, ese es un gran aspecto de los problemas, que es a nivel internacional, digamos, la diferencia de culturas y religiones que están tan arraigadas que vuelve muy difícil cambiar el esquema de la gente de que eso es una violación a derechos humanos y derechos universales y que definitivamente no se debería de hacer. Y la otra situación es por desatenciones internas de cada estado o por aspectos de corrupción interna o desatención de los funcionarios o desinterés de las personas u operarios del sistema que deben de proteger los derechos humanos a nivel interno en cada estado, que se vuelve parte de la misma violación a los derechos humanos cuando el Estado, como decía Lucía, no le da respuesta a situaciones y no da solución a estos casos específicos de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, de la intervención de ambos compañeros podemos englobar dos situaciones, una a nivel internacional de manera gigantesca, que es por las razones étnicas, religiosas y culturales que están muy arraigadas, que es difícil que cambiar ese esquema de reconocer que son prácticas que afectan a los derechos humanos, y la otra son situaciones internas particulares debido a desatenciones de los estados y de los funcionarios que no le dan la importancia necesaria a la protección a los derechos humanos. Y si habrán escuchado el término de que cada cabeza es un mundo, cada persona piensa distinto, así lo es a nivel macro con los estados. Cada estado prácticamente es una cabeza donde está prácticamente determinado a cómo piensa el funcionario. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la relación a la protección o no de los derechos humanos y derechos fundamentales.
¿Alguien más quería dar su opinión? Bueno, entonces continuaremos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Cuando en las ciencias jurídicas hablamos de fuentes del derecho, hablamos de dónde es que se origina el derecho. Y si nos vamos un poco más atrás, cuando hablamos de derecho, entonces hablamos de esa ciencia que trata de regular ciertos comportamientos, de establecer derechos, establecer obligaciones y establecer límites a ese comportamiento, a esas actuaciones, a esos derechos. Entonces, cuando hablamos de fuentes, es de dónde se origina esa regulación de los comportamientos y particularmente en nuestra materia, cómo se origina la regulación del comportamiento a nivel internacional. Y esto está establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que trata de alguna manera establecer las bases de la fuente del derecho internacional. Y establece como primera fuente la convención y los tratados. Las convenciones y los tratados, por lo tanto, van a ser la fuente primaria de derecho internacional porque debe entenderse que un Estado se está obligando de manera voluntaria por medio de una convención o un tratado a cumplir lo que se está estableciendo en él. Como Lucía también lo mencionaba, finalmente es el Estado quien decide, digamos, asumir ese compromiso o no asumirlo. Asumir el compromiso implica que se debe ratificar y como bien ella lo dice, eso implica que en algunas ocasiones el derecho interno debe de ser modificado porque debe ser acorde a esta obligación internacional. Las convenciones y los tratados se rigen por la voluntad, así como se rigen los contratos entre particulares, que la voluntad es lo que determina la obligación. Lo mismo ocurre en la comunidad internacional. La voluntad de los estados determina el cumplimiento de de lo que se está obligando en las convenciones y los tratados. Y aquí le pido a alguien que en una computadora, en algún dispositivo, en algún mecanismo de búsqueda pueda ayudarnos con la búsqueda de un término. Este término en el derecho internacional se conoce como principio pacta sunt servanda. Por favor, alguien puede buscarlo, por favor. Pacta sunt, S-U-N-T, servanda, S-E-R-B-A-N-D-A. Pacta sunt servanda. Creo que lo encontré, licenciado. Sí, por favor, ayúdenos ahí con la lectura. Ok, aparece pacta sunt servanda, es uno de los principios más importantes en el derecho civil. Es lo mismo que decir los contratos están para cumplirse. Ok, ahora haga la misma búsqueda, pero ponga pacta sunt servanda, derecho internacional.
Pero ya nos dio la base a qué se refiere. En el derecho civil, este principio viene definido como una regla tradicional, la cual jurídicamente los pactos deben ser siempre cumplidos y cumplidos en sus propios términos. Perfecto, ahí está. En el derecho internacional, este principio regula la obligatoriedad de los estados a cumplir lo que están firmando en las convenciones y en los tratados. Como les mencionaba anteriormente, no existe una codificación en el derecho internacional, no existe como una ley general del derecho internacional público. Pero los comportamientos y las regulaciones se rigen por principios. Y ese es uno de los principios más importantes en el derecho internacional. El pacta sunt servanda es el principio que obliga a los estados a cumplir lo que sea que estén firmando. Tienen el derecho de no obligarse y no firmar, pero si lo hacen, tienen la obligación de cumplirlo y lo deben de hacer de buena fe. No es porque va a venir otro estado y los va a regañar o los va a castigar o van a recibir sanciones. Posiblemente sí reciba alguna sanción o esté aparejada una sanción debido al incumplimiento, pero en principio está obligado a cumplirlo de buena fe. Lo que está firmando lo está aceptando y cada estado es responsable, al firmar, es responsable de ratificar en su derecho interno esta situación y hacer las modificaciones a la legislación que sea pertinente. Por eso es que dentro de la elaboración a los tratados existe todo un mecanismo, incluso parte del mecanismo es la revisión antes de que se obliguen a firmar para verificar que no vaya en contradicción incluso con su constitución o con su carta magna, dependiendo de cómo se le denomine, porque ese es el único límite que podría haber con respecto al cumplimiento de una convención o un tratado. Por regla internacional, la convención y los tratados internacionales prevalecen sobre cualquier ley, pero jamás sobre la Constitución. Entonces, ese es el único límite que tienen los estados para no cumplir una convención o un tratado. De lo contrario, es de carácter o estrictamente obligatorio. Y en ese aspecto, ¿puede, por favor, alguien apoyarnos con la lectura del artículo 144 de la Constitución? Por favor. ¿Lo puedo leer? Por favor. Ok. Dice, los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Muchas gracias. Como vemos acá, esta convención, este tratado, al ser ratificado, tiene carácter de ley, es decir, se vuelve incluso de estricto cumplimiento para nosotros los ciudadanos. Se vuelve una ley de la República. Y en caso de que exista algún conflicto entre el tratado y la ley interna, entonces debe de prevalecer el tratado, no solo porque lo establece la Constitución, vemos que está acorde a los principios internacionales, sino que es por este principio de pacta sunt servanda que
existe una obligatoriedad por parte del Estado a darle cumplimiento a lo que se ha pactado. Y nuestra Constitución está acorde a este principio. Entonces, de ahí la importancia de las convenciones y los tratados, porque es la primera o la fuente primaria del derecho internacional, regula todo el comportamiento. Y de ahí la necesidad de que se firmen tratados, por ejemplo, regionales. Por ejemplo, en nuestra región, la OEA es el organismo de estados americanos que trata de regular los comportamientos de los estados miembros del continente de América, y ese es, digamos, la competencia o el ámbito territorial de este organismo internacional. Y así, por ejemplo, la Convención o el Tratado de la Unión Europea, que trata de regular los comportamientos de los estados de Europa, y de alguna manera tratar de regular los comportamientos de los estados de manera regional. Por eso es que los tratados no solamente son importantes a nivel mercantil o comercial, sino que además de regular la actividad y comportamiento de los estados para la promoción de los derechos humanos. Por eso es la fuente primaria del derecho internacional. Generalmente asociamos un tratado con relaciones mercantiles o relaciones de transacción, pero no solamente esa es la función de un tratado. Siguiente fuente de derecho, la costumbre internacional. ¿Alguien podría decirnos qué se entiende por costumbre? Yo diría que es un hábito generalizado en la población de cierto lugar. Ah, muy bien, qué interesante. También se podría decir que es como una práctica repetitiva. Sí, muy bien. Muy bien, lo que han dicho es justamente eso, pero ahora aplicado a nivel del Estado. Es decir, cuando hablamos de costumbre internacional, hablamos de la costumbre que tiene toda la población o un conjunto que se vuelve parte de prácticamente de toda la comunidad y se vuelve algo único con relación al Estado. Entonces, la costumbre internacional se vuelve una fuente al tratar de establecer de forma reiterada ciertos comportamientos en toda la comunidad. Siguiente fuente son los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, también recalcando que en el derecho internacional público no existe
una codificación, como lo hemos mencionado, una ley general de toda que trata de regular todo el aspecto de la comunidad internacional, sino que a través de los principios. Entonces, fuentes de derecho internacional, así como en el derecho interno o la legislación interna se aplican los principios generales del derecho, a nivel internacional también se aplican estos principios. Los vamos a desarrollar más adelante para tratar de aplicarlos de forma con relación a la comunidad internacional o de forma internacional. Y finalmente, las decisiones judiciales o resoluciones y la doctrina de publicistas o estudiosos que lo vamos a determinar como una fuente de derecho internacional, pero es como una fuente auxiliar para determinar o apoyar a la fuente del derecho. Que es lo que dice el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional. En principio, como vemos acá en la fuente, las resoluciones judiciales y las doctrinas a nivel internacional podrían constituir fuente, pero de una manera auxiliar. Veamos por qué. El artículo 59 dice, la decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las resoluciones o las decisiones que se dictan en la Corte de manera internacional pueden ser útiles o de manera de apoyo para la comunidad internacional, pero únicamente es obligatoria para las partes en litigio y únicamente con relación al caso que ha sido decidido. Recordemos que aunque los casos se parezcan, cada caso es totalmente distinto y sobre todo en la comunidad internacional nunca va a ser un caso igual a otro. La resolución o conjunto de resoluciones que en el ámbito jurídico se llama jurisprudencia, puede ser un medio de fuente del derecho, pero no es de carácter obligatorio, porque para que sea de carácter obligatorio tendría que ser totalmente idéntico la situación para poderse aplicar. Y eso probablemente no sea posible. Por lo tanto, es un mecanismo auxiliar donde pueden analizarse o discutirse o tomar como ejemplo otras resoluciones donde se ha discutido un caso parecido, pero jamás va a ser obligatorio por esa situación. Y lo mismo sucede con la doctrina u opiniones de estudiosos en el derecho internacional, porque simplemente la actividad de cada estado es totalmente distinta, la legislación de cada estado es totalmente diferente y probablemente no se puede aplicar las teorías en el derecho internacional a todas las situaciones, a todos los estados y a todos los casos. Por lo tanto, la jurisprudencia y la doctrina son consideradas como fuentes del derecho internacional, pero de una forma de apoyo o formas auxiliares, porque difícilmente van a encajar en un caso similar y exacto. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá?
Bueno, por la primera clase nos quedaremos hasta acá. También iba a pedirle de favor a algún compañero del grupo que por favor, si fuese tomando nota de a dónde nos quedamos en cada clase para continuar. Y además también quería pedirle a alguien que por motivos excepcionales pudiera ser canal de comunicación. Por si hay alguna emergencia, por ejemplo, tengo que dar alguna indicación y no puedo hacerlo en el foro o por algún retraso que tengo, que a veces salgo fuera de San Salvador y no alcanzo a conectarme a la hora, puedo enviar el mensaje para que una persona sea canal de comunicación con los demás compañeros. Licenciado, y en todo caso, ¿por qué medio se comunicaría esta persona con usted? El medio que le sea factible, adecuado, realmente opcional. Tengo una propuesta acá, si Valeria Gutiérrez, si no, yo no tengo ningún inconveniente, le agradeceré. Mm, Entonces ya hay canal de comunicación. Creo que sí, espero que acepte nada más. Ah, vaya, está bien. Bueno, en todo caso, pues aquí estoy yo también, ¿verdad? Bueno, de Cualquier acuerdo. cosa que me necesite, no hay ningún De problema. hecho, si son dos, no tengo ningún inconveniente, por el contrario, se asegura de que llegue el mensaje a la mayor cantidad de compañeros posible. Vaya, está bien, no hay ningún problema. Ahí solo pues me avisan o me contactan, cualquier cosa. Nick, por mí no hay problema, no sé si los demás están de acuerdo. Yo tengo la mayoría de aquí, entonces solo tendría que agregar a unos cuantos, ¿verdad? Pero, pues, no sé. De acuerdo, si pudiera ser, por ejemplo, un grupo y lo identifica justo con el grupo 02 de la Y eso materia, pensaba hacer, porque es más sería fácil. lo más ideal. Es más factible. Entonces se va a hacer un grupo de WhatsApp, supongo yo, ¿verdad? Sí, Ah, vaya, me parece bien. ¿alguna pregunta o comentario sobre las actividades que ya están señaladas? Que la que más me interesa por de pronto es el tema de la extradición para el primer registro. Pues creería que no, al menos a mí me quedó claro todo, pero no sé si mis compañeros tendrán alguna otra duda. Ahí no sé, ¿verdad? Bueno, esta semana les habilitaré el foro con las indicaciones generales. Ya saben, ya pueden ir investigando el tema, también conformando grupos, no importa. Eh, establezcamos por de pronto que no sean más de 5 personas. Individual, 2, 3, 4 y no más de 5. Entonces va a habilitar algún foro y ahí vamos a poner los integrantes de los grupos, ¿verdad? No es necesario porque pueden ir cambiando. Ya me pasó eso, quieren cambiar o sacar a uno, meter a otro, entonces Ah, saber los integrantes realmente no es algo que lo necesito.
Ah, vale, está bien, no hay ningún problema. Entonces, Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos, mucho gusto. Estaremos este semestre con esta materia muy interesante. Trataremos de que sea práctico y además hacer actividades con funcionarios o personas que trabajan en el ámbito internacional para hacerlo todavía aún más interesante. Entonces, espero que sea de su agrado y nos veremos el día jueves. Gracias, Lick. Y para quienes no tienen mi número, porfa, escríbanme a ese que puse en el chat para agregarlos al grupo. ¿Qué voy a hacer, porfa? Ok, gracias. Muchas gracias, licenciado. Cuídese. Gracias, buenas noches. gracias, Lick, se me Gracias. cuida. Adiós. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas Gracias, Lee, cuídese. Buenas noches. Buenas noches.